Hola, ¿qué tal, jóvenes, señoritas, muchachos que nos están viendo? Pues sean bienvenidos a este tema que vamos a compartir el día de hoy. Me da gusto poder estar con ustedes el día de hoy, compartiéndoles un poco acerca de cuál es la perspectiva que hemos tenido en nuestro ministerio acerca de nuestra profesión y nuestra vida, ¿no? Hablar un poquito de este punto de vista que tiene que ver, como es el título, del tema central de esta charla, nuestra profesión y nuestra vocación. Y creo que es importante que nosotros podamos detenernos en este tiempo a poder reflexionar sobre estas dos cosas. Es bien importante porque estamos rodeados en un contexto pues de nuestra cultura. Somos mexicanos y aparte vivimos cada uno en un estado diferente y eso es una subcultura. Y en esa subcultura en la que nos encontramos todavía pertenecemos a otras y se va diversificando, se va diversificando de muchas maneras la cultura en la que nosotros estamos. Pero algo que puedo reconocer en este último tiempo de nuestra cultura es que ha habido un crecimiento en el interés de lo estético. Es como enfocarnos mucho en cuál es nuestra apariencia, enfocarnos mucho en todo lo fitness, todo lo que tiene que ver ahorita con el aspecto físico, si me veo bien, las cirugías, la manera de comer, todo esto por la imagen en la que tú estás. Otra de las cosas que percibo en nuestra cultura es como el estatus, ¿no? El tener cierto nivel, el tener cierta educación, cierta popularidad, cierta fama. Y estas son cosas que van impregnando el, el contexto propio de cada uno de nosotros y nos encontramos inmersos en parte de esa cultura. Y cuando pensamos en nosotros como cristianos, como hijos e hijas de Dios, cuando pensamos en nuestra profesión, cuando pensamos en nuestra vida, tendemos a podernos ver nosotros como seres humanos, como muy divididos, como si tuviéramos muchas partes en nuestra vida. Y el asunto que quiero tratar ahorita es como esta parte de nuestra identidad como hijos o hijas de Dios. Nos lleva a pensar entonces en la pregunta, bueno, entonces, ¿quién realmente soy yo, no? ¿Quién realmente soy? Estamos haciendo a veces tantos roles de maneras diferentes. Estamos haciendo tantas cosas a la vez. Quizás tengas más de dos, tres trabajos o tus habilidades son tantas que a veces puedes tú pensar, bueno, y al final, ¿quién soy yo, no? O sea, soy papá, soy hijo, soy esposo, soy licenciado, soy ingeniero, soy carpintero, albanista. Entonces, la diferencia entre todos los roles que hacemos puede generar como una confusión en lo que tiene que ver con nuestra identidad. Pero para entender esta identidad, para poder ver quién soy yo realmente, tengo que entender un principio que viene de parte de Dios, de parte de su corazón. Y ese principio es a que nosotros somos seres integrales. Tiene que ver con la integridad. Y mientras la cultura se enfoca mucho en lo estético, se enfoca mucho en esa parte de la fama, del estatus, pues Dios, por otra parte, nos lleva a que nuestra identidad se defina por lo que Él es, que nuestra identidad se defina por la integridad que Él tiene, y entonces la preocupación de Dios no tiene que ver con nuestra imagen, con nuestro aspecto, no tiene que ver con la posición o lo que nosotros tenemos, sino que tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con nuestra salud. Recuerdo este pasaje del primer libro de Samuel, el capítulo 16:7, aquel hecho famoso donde está Samuel y el Señor le dice a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en la que tú los ves. O sea, Dios tiene otra cosmovisión de todas las cosas. La gente juzga por la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Entonces, este asunto de nuestra cultura, este asunto de entender quiénes somos, tiene que ver con que Dios se interesa en nuestro corazón. Entonces, las circunstancias que nos rodean son importantes, están ahí, tenemos que verlas también, pero tenemos que cuidar nuestro corazón. Tenemos que entender el pensamiento de Dios, que como jóvenes, que como adultos, somos un todo para Dios. Dios nos aprecia de manera integral. O sea, Dios no nos ve separados. Es como el ejemplo tan tradicional que hemos escuchado a veces del tiempo expresado en un tren. Cuando tú lo miras pasar, tú miras vagones y miras vagones y vagones. Y no sé cuál ha sido el tren más largo que has visto en tu vida, pero si tuvieras la oportunidad de tener un dron y elevarlo a una altura
muy considerable. Desde las alturas tú verías solamente una línea continua, ni siquiera podríamos apreciar las pequeñas divisiones que hay entre un vagón y otro. Y esa es la manera en la que yo puedo entender que Dios nos ve de manera integral. Aunque nosotros a nuestra vista humana, a veces hasta nuestra cosmovisión, podemos vernos como separados, como segregados. Dios nos ve desde su perspectiva como un todo. Y eso es importante porque hay veces que tú y yo podemos ver nuestra vida entonces como si fuera una pizza. Y entonces nosotros tenemos nuestra vida, que es esa pizza, y la segmentamos o la segregamos. Y entonces ponemos que una rebanada es mi carrera profesional, una rebanada puede ser el oficio a lo que yo me dedico, una rebanada decimos es mi vida secular, otra rebanada es mi vida espiritual, otra rebanada es mi vida de iglesia, otra rebanada son mis relaciones, otra rebanada es mi familia, mis uh, afinidades deportivas, una rebanada es mi sexualidad, una rebanada es mi vida social. Y entonces Dios dice, no, a mí no me interesan las apariencias, me interesas tú como ser humano completamente. Entonces ese pensamiento nos lleva a ver que tú y yo somos seres integrales, somos seres unidos y que no tenemos que dejar que la sociedad defina quiénes somos, defina que estamos divididos o estamos segregados o segmentados en muchas partes, porque ese pensamiento va a impregnar las decisiones que nosotros tomemos en nuestra vida. Cuando nosotros vamos creciendo como seres humanos, nos vamos construyendo, vamos edificando sobre fundamentos que vamos creciendo. Y cuando tenemos un encuentro con Jesús, lo hacemos parte de nuestra vida, nosotros somos seguidores, somos seguidoras de Jesús. Y entonces edificamos nuestra vida sobre ese fundamento que es Cristo. Pero también, como estamos inmersos en una cultura, a veces somos muy dados o muy tentados a poder adoptar el estilo de vida del círculo social donde estás, de la comunidad a la que perteneces, de la cultura. Y entonces olvidamos ciertos principios que son importantes para no olvidar nuestra identidad. A veces en la iglesia, como que no hay un interés a lo mejor muy profundo en la vida de los profesionistas. Como que hay veces que, como a veces ha sido un grupo menor, que gracias a Dios los últimos años se ha elevado mucho el número de profesionistas, el número de personas que pueden entrar a la universidad, siendo jóvenes y adultos también que se esfuerzan y alcanzan esa etapa de su vida, pero a veces parecería como que no encuentro un lugar dentro de mi iglesia local. Hay veces también que la misma carrera te absorbe y entonces tú te esfuerzas mucho, trabajas mucho y eso te va haciendo como olvidar tu parte en la iglesia local, incluso también en tu relación con Dios. Pero quiero darte este pensamiento, una vez establecido este contexto de nuestra cultura, establecido que nosotros somos integrales ante Dios, que no estamos separados, que no tenemos muchas personalidades, ¿no? Que no hay como muchas áreas de nuestra vida. Somos uno y sí tenemos todas estas áreas que te mencioné de las rebanadas de pizza, pero somos uno para el Señor. El Señor nos ve como uno y nosotros debemos de tener ese pensamiento de parte de Dios porque el Señor mira nuestro corazón, el Señor nos mira completamente. Sobre esto me gusta el pasaje que Pablo le habla a los Efesios en el capítulo número 4, en el versículo número 1. Y esto es bien importante y resalto 3 palabras de este pasaje en Reina Valera 60, porque dice Pablo, yo pues preso en el Señor, dice, os ruego que andéis digno de la vocación con que fuiste llamado. Y hoy vamos a acercarnos a esta idea central de esta charla. Tiene que ver con que tú y yo como seres humanos somos hijos de Dios, hemos venido a ser hechos hijos de Dios por nuestra fe en Cristo Jesús. Y si no somos hijos de Dios y somos creación de Dios, entonces nosotros debemos de llegar a poder encontrarnos también con Cristo en algún punto de nuestra vida, pero establecido que ya eres hijo y una hija de Dios. Entonces dice Pablo que nosotros, los que somos hijos de Dios, debemos de andar de una manera imperativa, o sea, un andar continuo, no como un andar de una manera puntual que pasa una vez en tu vida, sino como algo que siempre está pasando. O sea, en el diario de la vida. Cuando sales en la mañana a tu escuela, cuando sales a tu universidad, cuando vas a tu trabajo, cuando visitas a tu familia, cuando estás con tus amigos, debemos de estar andando y debemos de ser esto, dice, andar con dignidad
de la vocación con la que nosotros fuimos llamados. Y entonces yo establezco en este pasaje esta verdad que me enseña el apóstol Pablo, donde tú y yo podemos definir que no importa tu ocupación, tenemos una sola vocación. Y nuestra vocación entonces, en base a este pasaje, pues es una vocación que nos lleva a ser mensajeros de la gracia y del amor del Señor Jesús. Es una vocación en la que Pablo dice, no importa la ocupación que has sido aprendida en la escuela de la vida, porque a lo mejor no te dieron un certificado de que aprendiste a hacer alguna habilidad, alguna destreza que desarrollas, o a lo mejor tienes un diploma, un título que avala que tienes cierta capacidad a nivel licenciatura, a nivel diplomado, bachillerato, maestría o doctorado. Pero esa es una habilidad, es una ocupación que hemos aprendido, que hemos desarrollado. Pero Pablo dice, antes de sentar esto, porque él también tenía una ocupación o tenía varias ocupaciones, él establece, dice, por encima de todo eso, por encima de mi contexto que tiene que ver con la cultura, que me dice que tengo que fijarme en algo, por encima de cierta ideología, ciertas corrientes de pensamiento, dice, yo, que soy un hijo de Dios, establezco que el andar diario de mi vida tiene que ir de acorde con la vocación a la que yo he sido llamado. Y esa vocación es ser un agente de transformación. Esa vocación es ser un agente que establezca el reino de Dios. Esa vocación tiene que ver con que somos enviados por Dios a poder cumplir una misión específica. Ser mensajero, como lo dije, de la gracia y del amor de parte de nuestro Dios. Y entonces eso me ayuda a pensar entonces a mí como creyente, como hijo de Dios, a afirmar que mi identidad está basada en el llamado que yo he tenido. Porque Pablo dice, esa vocación es un llamado que tú tienes de parte de Dios. Entonces tú y yo somos llamados a poder cumplir durante cada día de nuestra vida esa misión que tenemos de parte de Dios. Y tenemos que descubrir en nuestra vida que para eso hemos sido creados. Entonces yo cumplo mi misión aun cuando no soy un profesionista. Pero cuando llego a una edad académica, a nivel profesional, pues es natural que entonces esté aspirando a un título de licenciatura o de técnico o de un oficio o de algo en lo que te estés dedicando productivamente. Entonces tengo que asimilar esta vocación que tengo a la luz de esa ocupación que he aprendido. Aunque nuestra vocación también se va aprendiendo cada día porque vamos conociendo qué implica el vivir en esa vocación de ser un hijo de Dios, un mensajero de Él, pero lo vamos combinando, lo vamos haciendo parte tan profundo de nuestra vida cuando lo llegamos a entender que tiene que impregnar nuestra ocupación. Y entonces se elimina un problema muy fundamental en nuestra vida que tiene que ver en mi vida secular y mi vida espiritual, porque ya dijimos, Dios nos ve como un todo, entonces Él ve a Alberto completamente. Y Alberto tiene una vocación que predomina y que está por encima de su ocupación. Yo soy un hijo de Dios llamado a cumplir la misión de Dios. Y ahorita voy a hablar un poquito más de ese término, pero el Señor me ha establecido entonces como su hijo, me ha dado esa vocación y en el camino me ha permitido poder aprender una ocupación. Profesionalmente soy profesor, soy licenciado en educación y entonces yo me desenvuelvo entonces como profesor porque esa es mi ocupación. Soy esposo también, pero mi vocación sigue siendo la misma, soy un hijo de Dios. Y a través de ejercer mi matrimonio o llevar mi vida familiar, entonces cumplo también el propósito de parte de Dios. Cuando doy clases, entonces tengo que cumplir esa vocación a través de mi ocupación. Me gusta un poco la construcción y la trabajo, y es algo que no lo aprendí en la escuela, pero lo aprendí a través de estar con un par, ¿no? A la práctica. Y cuando desarrollo esa habilidad, ese oficio, estoy desarrollando también mi vocación. Pero entonces, si nosotros somos personas que vamos a vivir de acuerdo a la vocación, que vamos a andar, como dice Pablo, con nuestra vocación, tenemos que entender entonces cómo vamos a andar. Tenemos que entender cómo fuimos enviados y cuál es la misión que el Señor nos ha llevado a poder cumplir. Esa misión que el Señor nos ha dado. Siempre que tú tienes la oportunidad de ver un videojuego,
y entras a cualquiera de los videojuegos, establece que tú tienes que cumplir una misión. Si tú entras a una empresa, en el mundo de las empresas, en el mundo laboral, hay una misión corporativa. Esa misión va a decir el propósito por el cual existe esa empresa. Entonces nosotros, al entender que somos enviados a cumplir esa misión de Dios a través de nuestra ocupación, movida por nuestra vocación, entonces tú y yo debemos de entender qué significa esa misión de Dios. ¿Y qué significa el que tú y yo podamos ser enviados y enviar? Y este es un punto bien interesante porque ese punto de vista de ver las cosas separadas, secular, espiritual, mi vida profesional, mi vida familiar y todas las demás cosas que he mencionado, nos impide a veces poder ver que la misión de Dios es de verdad muy amplia y que todos nosotros, no importando a qué nos dediquemos en la vida para producir pues laboralmente activos, podemos cumplir esa misión de parte de Dios. Este punto me gusta de parte de nuestro Dios y ahorita voy a darte unos ejemplos porque eso me lleva a mí a considerarme en mi persona y a poder ver qué es lo que Dios me ha dado, cuál es el contexto donde Él me ha puesto y entonces yo poder ejercer esa ocupación que el Señor me ha dado y cumplir mi misión allí donde yo estoy. No tener que salir de ahí, sino a través de lo que yo soy, como dijo Pablo, andando, yo poder cumplir esa misión de Dios a través de lo que el Señor me ha permitido hacer. Entonces, soy enviado de parte de Dios. Y el enviado y el enviar es bien importante en la palabra de Dios porque ¿a qué somos enviados? Aún antes de tener una carrera profesional, aún antes de poder aprender un oficio, tú y yo ya somos enviados cuando nos hemos encontrado con Jesús. Entonces, somos enviados a poder vivir esa misión que el Señor ha dado. Por eso es importante que la descubramos cuál es. Porque el Señor nos ha dado la vida y nos permite respirar cada día y mientras sigamos andando en el camino, es para que tú y yo vivamos en esa misión. Entonces, esa misión quiero que la entiendas como una vocación por medio de nuestra ocupación. Para nosotros que somos los profesionales o los profesionistas. Mi misión es a poder vivir esa vocación a través de mi ocupación. ¿Cómo? Pues cumpliéndola. Y tienen diferentes toques y eso me encanta de toda la Biblia, porque si tú analizas desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, en la vida de José, José fue enviado para estar en un puesto, puedo decirlo, de una administración pública, para poder salvar la vida de su pueblo de una hambruna, dice el Génesis capítulo 45. Entonces, no fue como que lo sacamos de la realidad donde él estuvo. De hecho, la realidad de José fue una realidad muy difícil, fue una realidad de una dinámica familiar, de una dinámica social muy, muy, muy difícil, pero supo reponerse porque Dios lo estaba guiando, le estaba ayudando, aprendió ocupaciones, pero siempre fue cumpliendo su vocación, de tal manera que él llega a un puesto público, en una administración pública, a poder salvar a una nación de una hambruna que se venía. Moisés, más adelante en el Génesis, en el Éxodo, fue enviado a liberar a todas las personas, fíjate bien, que vivían en una opresión social, que vivían en una cuestión de esclavitud y de explotación laboral. En el Génesis 3:10 nos dice que Moisés es llamado entonces para que cumpla su vocación, que era la misma que José, pero a través de ser un libertador de la opresión y la esclavitud que vivía una nación. Elías fue enviado a poder ejercer una influencia a través de una política internacional que estaba viviendo en el primer libro de Reyes capítulo 19. Entonces te das cuenta de cómo estas dinámicas de Dios, estas dinámicas de su reino, nos llevan a que tú y yo podamos ser bien desafiados, a que podamos vivir de manera real nuestra vocación y que entonces mi pregunta sea, ok, ¿dónde estoy yo sentado hoy? ¿Cuál es mi realidad donde yo me encuentro como hijo de Dios? Estoy trabajando en esta empresa, estoy trabajando en este comercio, estoy desarrollando esta profesión, estoy desarrollando este oficio, soy comerciante, soy empresario, y que yo vea entonces, ok, ¿cómo voy a cumplir mi profesión? De manera creativa, poder decir, mi labor, ¿cuál es? Ahora, en todas estas que te he mencionado ahorita, y te podría mencionar alguna otra, como la de los discípulos, que ellos fueron enviados por Jesús a predicar
y a demostrar el poder que tenía Jesús para poder libertar, para poder sanar a todo el reino donde ellos estaban. Y entonces Jesús los envía en un mundo de la misma manera en la que el Padre había enviado a Jesús. Dijo, como yo los envío, como el Padre me envió, yo los envío. Entonces, van a surgir muchas preguntas, van a surgir retos en nuestra vida como lo surgió en el pensamiento de los discípulos, pero ellos aceptaron que habían sido enviados y que iban a cumplir esa misión. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿yo cuál es la manera en la que voy a cumplir mi misión? ¿Va a ser a través de libertad a personas que están oprimidas, a personas que están siendo explotadas, personas que no tienen derechos, personas que necesitan alguna reforma social? Pero no lo vemos como que no estamos cumpliendo la misión de Dios. Eso es cumplir la misión de Dios. Y nuestra vocación, acuérdate, nos lleva a ser agentes de transformación, mensajeros del amor y la gracia de Dios y a cumplir esa misión de Dios. Entonces, esto se vuelve muy interesante porque no es como que tenga que hacer un esfuerzo aparte de lo que yo soy en el día de mi vida, porque soy maestro de lunes a viernes. Y ahí es donde yo tengo que poner en práctica mi vocación. Puedo hacer esfuerzos aparte para poder comunicar el mensaje de Jesús, pero pues lo más hermoso sería que a través de lo que te apasiona, de lo que te gusta, de lo que te dedicas, tú puedas cumplir esa misión. Recuerdo en el Nuevo Testamento, por ejemplo, varios jóvenes como Timoteo, como Tito, por mencionarte algunos, que fueron enviados para poder ver cosas también de una administración financiera con transparencia, que ellos eran personas confiables ahí en la carta de los Corintios. Más tarde, Tito es enviado para que viera asuntos de la iglesia, pero se le confiaba ciertas áreas que seguramente, aunque era un joven, pero dominaba la perfección. Por eso Pablo le encomienda estas situaciones que tienen que ver con la administración financiera y después con la administración de una iglesia. Otro ejemplo del Nuevo Testamento sería la vida de Apolos, que él es enviado porque era un maestro hábil de las escrituras, de la palabra de Dios. Entonces él es enviado para nutrir la vida de la iglesia. Por esto entonces, cuando tú y yo estamos cumpliendo nuestro propósito, es cuando desarrollamos esa habilidad para poder comunicar el mensaje de buenas noticias a las personas que nos rodean a través del lenguaje que nosotros hablamos. Y es bien importante porque entendamos que nosotros, donde vivimos, donde tú te desarrollas, has aprendido ese lenguaje. Yo no podría conocer un lenguaje de informática. Aunque pueda saber algunas cosas de computación y de usar una computadora, creo que no es el lenguaje de un programador o de un ingeniero en informática. Pero quizás tú que nos estás escuchando dominas ese lenguaje y has aprendido ese idioma y hablas esa lengua, y entonces tú eres el indicado, eres la indicada para poder compartir el mensaje de Jesús a las personas que te están rodeando. Y no tienes que venir entonces a mi mundo de profesor y de docente y de planeaciones didácticas y de evaluación para poder hablarle a las personas donde yo me encuentro, porque Dios me ha puesto entonces con un lenguaje, con esa cultura de educación para que yo pueda poner entonces mi vocación al servicio de esta gente que necesita sin duda conocer a Jesús. Y tú lo haces con la informática y lo haces con la habilidad que tú estás desarrollando. Ahora quizás te preguntes, bueno, hablas de misión y ¿cuál es esa misión? Bueno, pues misión, déjame decírtelo de esta manera, es todo lo que Dios va a hacer por el bienestar de todo lo que es creación de Dios. Es todo lo que Dios hace a favor de ese propósito para con toda su creación, y todo lo que Él nos llama a hacer es que tú y yo colaboremos por ese bienestar para su creación. Te pregunto, ¿la creación, entendiéndola como la naturaleza, necesita de nosotros? Por supuesto. Todos los animales que Dios ha creado necesitan de nosotros, lo necesitan. El ser humano, que fue la corona de la creación de Dios, necesita de nosotros, por supuesto. Entonces, dimensionemos ese cumplimiento de la misión de Dios, no solamente en el interés de la salvación de las personas, sino en el interés profundo de que las personas sean salvas, pero que también la naturaleza sea restaurada,
que todas las esferas que rodean a nuestro mundo también puedan ser alcanzados por ese propósito de Dios, que es restaurar todas las cosas. Siempre he pensado que mi labor como hijo de Dios es poder entregar algo mejor de lo que Dios me dio cuando tuve conciencia de que lo tenía. Entonces, si yo puedo entregar mi vida lo mejor presentable, dice Filipenses 1:6, que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Eso es excelente, pero bueno, si en el camino a que el Señor Jesús perfeccione todas las cosas, yo puedo hacer algo como presentar mejor mi vida, que mi vida sea más presentable ante Dios, lo tengo que hacer. Si en el camino a que Dios restaure todas las cosas que Él ha creado, yo puedo hacer algo por su creación, yo puedo hacer algo social, yo puedo hacer algo en educación, puedo hacer algo en salud, puedo hacer algo en cuestión de familia, de política, de todas estas esferas globales. Creo que es nuestra responsabilidad poderlas hacer, porque eso es algo que coopera al propósito de Dios, que tiene que ver con toda la creación. Pedro Arana Quirós y René Padilla tienen un libro que se llama El Trino Dios y su misión integral. Es un excelente libro. Y de ahí rescató una enseñanza donde decía que esta misión de Dios tenía un carácter humanizadora y humanista. Quiere decir que nos interesa como hijos de Dios poder ayudar a que las personas rescaten su alma. Nos interesa pues la vida de la persona en su totalidad. Nos interesa su área espiritual, dónde va a pasar la eternidad, cómo se está alimentando y nutriendo en su espiritualidad, pero también es humanista, centrada en la necesidad del ser humano. Y es un pensamiento que yo puedo ver en el Jesús de los evangelios. En alguna ocasión Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, y después le dijo, levántate y anda. Y en otros milagros de la Biblia, Jesús primero atendía la necesidad material y después atendía la necesidad espiritual. Entonces, nuestra misión debe de llevarnos a cumplir con este propósito de Dios para trabajar a favor de todo lo que Él ha creado y su bienestar, su salvación. Jesús significa salvador, significa sanidad. Entonces nosotros debemos de cooperar con ese propósito, pero no separarlo, porque Dios es un todo y nos ve como un todo. Entonces mi labor es poder trabajar para que las personas estén bien en su corazón, entendiendo como recibiendo la gracia de Jesús, el perdón y su salvación, pero también en su bienestar para su calidad de vida. Y es importante que nosotros podamos tenerlo claro. Entonces, ¿cuál será nuestra acción? Si preguntas, ¿cuál es mi acción en este ser enviado, en esta misión de Dios, el ser integral, es conocer nuestra identidad? Pues creo que mi labor como hijo de Dios, como profesionista, es poder ayudar a que tú puedas descubrir no el qué, porque ya hemos definido el qué, que es la misión de Dios, es tu vocación, es tu ocupación, pero que tú y yo podamos descubrir el cómo cumplir esa misión de Dios en nuestro campo misionero. Tú y yo somos misioneros. Hay misioneros transculturales que van a aprender un nuevo idioma, que van a dominar una cultura, que van a comer cosas diferentes a nosotros, que se van a vestir diferentes. Pero habemos otros como nosotros, que somos misioneros en la cultura donde nosotros estamos. En la cultura donde tú estás hoy, de donde nos estás escuchando. Y entonces yo soy un misionero y soy un portador de esa misión de Dios donde quiera que yo esté. Entonces yo no tengo que pensar qué tengo que hacer porque ya lo hemos definido, sino yo tengo que pedirle a Dios que me ayude a poder descifrar el cómo lo voy a hacer. Entonces debes de conocer el mundo en el que tú te encuentras, debes de conocer el lugar donde tú estás, debes ampliar entonces tus posibilidades de ministerio más allá de la manera común en la que lo desarrollas. Yo recuerdo que una de las experiencias que tuve recién en la iglesia que comencé a trabajar cuando Dios me llamó al ministerio, y entonces cada semana, casi cada semana o varias veces al mes, salíamos con folletos y tratados que hablaban de Jesús y salíamos tocando a las puertas y entregando folletos, pero después de varias ocasiones la gente no nos abría, la gente no nos recibía, la gente se asomaba por sus casas y nos cerraba la puerta. Y entonces empezamos a ver, orillados por esa imposibilidad de compartirles de Jesús o que nos recibieran, que teníamos que descubrir una manera. A eso me refiero, más allá de lo común.
Eso era lo que habíamos hecho muchas veces. Eso es lo que habíamos hecho en la siembra de muchas iglesias anteriormente que se apoyaba, pero ahora no funcionaba, porque la gente creía que éramos de alguna secta que regularmente sale los sábados y reparte folletos y les toca la puerta con insistencia. Entonces pensaban que nosotros éramos igual y nosotros decíamos, hey, tenemos algo que decirles, es importante, pero ellos no. Entonces eso me lleva a ampliar cuál es la posibilidad de poderles compartir el amor de Jesús, porque igual lo necesitan. Entonces, ¿cómo poder utilizar tu profesión, tu ocupación, para que cumplas tu vocación en la iglesia local? Ahora, hay veces que la pregunta del profesionista es que no encuentro un lugar en la iglesia, es que no encuentro dónde poder trabajar. Y yo te desafío a que tú puedas ser creativo y ver si tu profesión cabe dentro de la iglesia local como tal. ¿Qué quiero decir? Bueno, es fácil que el sector salud encuentre una ocupación, una manera de poder cumplirlo en la iglesia local, porque hacen brigadas médicas, puedes poner un consultorio algún día de la semana que dones de tu tiempo, a lo mejor un par de horas o más horas, o un sábado o un domingo y hacer consultas. Puede ser que seas a lo mejor del sector educativo y capacites a la iglesia o tú des clases también. Pero quizás esas sean las profesiones más comunes y las más utilizadas, pero a lo mejor puedes decir, bueno, yo soy un ingeniero industrial, ¿qué actividad o qué función puedo desarrollar dentro de la iglesia? Y aquí va esta declaración que he hecho. Si tú no puedes encontrar una manera en la que tu profesión actúe como tal dentro de la iglesia local, creo que sí puedes llevar y utilizar tu pensamiento profesional a la iglesia local. Ayer platicaba con uno de mis amigos de la iglesia, de las personas con las que trabajamos a la par, y yo le hice un comentario y le dije, porque él está a cargo de una empresa, y yo le dije, creo que tú tienes otra visión, porque él le quería pedir su punto de vista. Le digo, tú tienes otra visión porque tú tienes una visión de tener a gente a tu cargo. Y esta perspectiva no puede traer la empresa a la iglesia donde nosotros estamos, pero sí me aporta a través de su pensamiento profesional y de un pensamiento en ocasiones más estructurado o un pensamiento que ve más posibilidades o que considera más cosas. Entonces, si no hayas a lo mejor una manera en la que dentro de la iglesia local cumplas la profesión, quizás un contador lo hará, un médico lo va a hacer, alguien del sector salud, de los maestros, de sistemas computacionales, informática, tecnologías aplicadas a la educación o a las computadoras en este tiempo de la pandemia que se ha utilizado mucho, pero lleva tu pensamiento profesional. Y si hubiera a lo mejor ningún área donde tú pudieras ejercer tu profesión, eso no tendría que hacerte sentir mal, porque establecimos entonces que estamos cumpliendo nuestra profesión, nuestra ocupación, en donde nosotros estamos. Y eso es lo más genial que nosotros podemos hacer, porque déjame decirte que podemos pasar 4, 6, 8 horas a la semana, quizás dentro de una iglesia local, pero pasamos alrededor de 40 horas en nuestro campo misionero, que es donde podemos desarrollar nuestra ocupación y donde nada más tenemos que decirles entonces el mensaje de Cristo Jesús. Pero este es el desafío que yo quiero dejarte, a que no te veas como hijo, como hija de Dios fuera de los planes de Dios. Que no te sientas que por haber estudiado una profesión, tener un oficio, dedicarte a algo, has alcanzado una realización en ese sentido de tu vida, pero que te has limitado entonces porque no puedes servir o hacer mucho dentro de una iglesia local, sino que por el contrario, inviertas ese pensamiento y tú puedas ver que tienes 40 horas donde no tienes que trasladarte a otra comunidad, donde no tienes que ir hacia otro lado, sino que ahí mismo puede ser tu campo misionero, sino que ahí mismo puedes poner tu profesión, que es tu ocupación, pero empujada por tu vocación en misión, que es cumpliendo esa asignación que el Señor te ha dado, trabajar el propósito para el bien de toda la creación, para la salvación de todo lo que el Señor ha creado. Y entonces tú podrás ser una persona que asiste a tu iglesia, que disfruta la comunión, la adoración, los servicios, que puede participar en cualquier área o función de la iglesia, pero que estás invirtiéndote
40 horas, incluso a veces más tiempo, en poder alcanzar el contexto donde tú te encuentras. Así que creo que nuestra labor entonces es poder pedirle al Señor que nos ayude a poder ver de manera clara cómo empezar a demostrar la gracia, el amor y la salvación de Jesús donde nosotros estamos. Y eso quería compartirte en esta tarde o en este día, porque creo que es importante que tú como profesionista te sientas parte de la iglesia local, que tú como profesionista te sientas parte de que estás extendiendo el reino de Dios, que como pastores, como líderes de ministerios juveniles, podamos entender también cuál es la posición de un estudiante. A mí me encanta nuestra iglesia en este tiempo porque estoy teniendo alrededor de 4 universitarios ya en edad profesional, están en la universidad, están estudiando carreras, ahora en línea, y yo puedo ver entonces mi iglesia, si el Señor me permite seguir pastoreándola, la puedo ver a futuro en 4 años con la mentalidad de estas 4 personas, hijos de Dios, que están estudiando profesionalmente. Y que si bien algunos no van a poder poner su profesión como tal al servicio de la iglesia, sé que el pensamiento profesional, su pensamiento que han desarrollado, su manera de ver entonces la realidad de nuestro mundo, nos va a ayudar a poder entender mejor nuestra sociedad en la que estamos, la comunidad donde está nuestra iglesia y a poder servirles. Todo lo que Dios te ha dado, y termino con esto, todo lo que Dios te ha dado es para 3 cosas. Tu vocación tiene que empujar esta ocupación y tienes que cumplir estas 3 cosas. Y espero que las guardes en tu corazón. Tiene que servir para glorificar a Dios, para que Dios se lleve toda la gloria, para que todo lo que hagas sea en el nombre de Dios. Todo lo que hagas, siempre hazlo como para el Señor. Segundo, tu ocupación, que empujada por tu vocación, tiene que servir a los no creyentes, a personas que no tienen nada que ver con tu iglesia, personas que quizás hasta rechazan el amor, el mensaje de salvación de parte de Dios, pero tiene que servirles a ellos. Y tercero, tiene que ser para que tú puedas edificar la iglesia donde el Señor te tiene. Para eso el Señor nos ha hecho ministros. Para eso el Señor ha depositado en nosotros esas habilidades. Y no es el tema, pero ha depositado también esos dones espirituales que solamente Dios da, para que tú y yo glorifiquemos a Dios, sirvamos a los no creyentes y edifiquemos la iglesia de Cristo. Así que te dejo con este pensamiento en tu corazón, que el Señor te ayude entonces a poder entender el cómo y que tú a través de esta charla que tuvimos tú puedas meditar en el qué quiere el Señor que hagamos. Nuestra generación debe ser conocida por impactar a los contextos donde nosotros vivimos. Así que esa es mi oración por ustedes, jóvenes, que el Señor les bendiga grandemente y que a través de lo que el Señor les permita hacer y estudiar o aprender en la vida, ustedes sean mensajeros, sean agentes de transformación, sean enviados a cumplir la misión de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.